Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Habla David Rivera desde el programa radial La Patria que Queremos, que es el órgano informativo del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, de acá de la zona de Mayagüez, haciendo trabajo desde la misión Ezequiel Lugo Morales. Hoy, como suelo decir, sábado tras sábado, dándole gracias a Dios y a la vida por la oportunidad que me da de estar un sábado más con todos ustedes. Me acompaña mi querido y estimado compañero de lucha, Ramón Ejera. Saludos a todos, aunque el día de hoy no es tan bueno, pero siempre los saludo diciendo muy buenos días a todos. Y me acompaña también mi estimado hermano y compañero, Jorge Tantao Echevarría. Muy buenos días, David, buenos días, Ramón Herrera, y muy buenos días a los radioyentes que nos siguen por WKJB 710 AM y también a través de la página del Movimiento Independiente Nacional Ostosiano, a través del Facebook. Espero que nos oigamos bien. Jorge, Jamón y queridos radioescuchas, la pregunta es ¿cómo nos levantamos hoy al escuchar esas noticias de la agresión que acaba de cometer el genocida abusador, pedófilo, misógeno, ególatra, megalómano y todas las cosas más que se puedan decir de ese ser despreciable, Donald Trump? Yo me encuentro indignado, consternado y avergonzado de que nuestra patria, Puerto Rico, una vez más haya sido utilizada como plataforma para agredir otros pueblos y pueblos hermanos que viven en paz, que al contrario, lo único que han tenido con este pueblo, con esta tierra, ha sido solidaridad. Y que no son enemigos nuestros, son nuestros hermanos. Pero lamentablemente no tenemos la oportunidad, bajo el régimen actual que ha implantado Estados Unidos aquí, de decidir militarmente quiénes son nuestros aliados, nuestros queridos hermanos. Y eso lo deciden otras personas fuera de nuestras costas. Nuestra respuesta en el día de hoy es de total indignación, pero no es de cruzarnos de brazos. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, en el edificio Chardón, donde está también la infame Corte Federal, la mal llamada Corte Federal, donde se llevan también y se conspiran las agresiones contra este pueblo, se va a hacer una manifestación en contra de la agresión y el repudio a todo el aparato militar industrial que nos han depositado e incrementado en Puerto Rico. A esos efectos, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, acá de la zona de Mayagüez, y el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de la zona de Aguadilla, hemos alquilado un vehículo, guagua, que tiene 40 asientos. Y hemos establecido una ruta para podernos trasladar a San Juan y ser solidarios con el pueblo venezolano. La ruta saldrá de San Germán a las 12:30 del mediodía de hoy, desde el Shopping Plaza del Oeste, justamente por allí donde está
negocio de comida rápida, Mesón Sandwich. De allí nos trasladaremos hasta el viaducto de Mayagüez, que debemos de estar llegando aproximadamente a la 1 de la tarde. Y allí en Mayagüez buscaremos los compañeros que deseen estar con nosotros y acompañarnos a San Juan. De allí partiremos a la 1 de la tarde y llegaremos aproximadamente a la 1:15, 1:30, al centro comercial que está en la carretera número 2, donde está el McDonald's en Añasco, y allí también abordarán compañeros. La última parada en dirección hacia el área metropolitana va a ser en Plaza Ferrán en Aguadilla. Plaza Ferrán en Aguadilla. Allí los compañeros del área noroeste, los compañeros del MINDA Aguadilla, abordarán la guagua. Todos los que quieran llegar se pueden comunicar al 787-413-1546, que es mi número de teléfono, y pueden reservar su espacio y su asiento. Lo importante es que no se nos quede nadie. Yo también me siento indignado, y por otro lado, ¿cómo te diría yo? Hay veces que uno quisiera socorrer directamente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a cualquier lugar del mundo, pero obviamente los recursos no necesariamente los tenemos, pero sí tenemos, además de la indignación, la movilización, como lo veremos de hacer esta tarde, dirigiéndonos hasta la Corte Federal allá en la calle Chardón, para demostrar nuestro repudio. Es lo menos que podemos hacer ante una situación como esta. Y lo que venimos haciendo toda la semana, que es denunciar la situación colonial de Puerto Rico, porque desde que nos invadieron allá para un 25 de julio de 1898, nos han impuesto un estilo de vida bochornoso, donde muchos han vendido su progenitura por un plato de lentejas. Y ciertamente aquellos que nacimos muchísimo tiempo después, pero llegamos a la conciencia de lo que significa el colonialismo, de lo que significa la invasión, no solamente para Puerto Rico, sino para el resto de los países del mundo, liderada básicamente por Estados Unidos y todos los presidentes que le han precedido. Pues, como digo, es lo menos que nosotros podemos hacer. Así que, démonos cita allí en el viaducto o en el mesón, como tú mencionas. En Plaza Ferrán. En Plaza Ferrán y también en Añasco, de tal manera que ocupemos todos esos espacios, y si hay que tener gente en el pasillo de la guagua, pues resolveremos como podamos para que podamos todos dirigirnos hacia allá. Exacto. De nuevo, es lo menos que podemos hacer, y mantenernos al tanto con las noticias, y esperamos y deseamos que el pueblo venezolano pueda superar esta etapa como la ha venido superando. Solamente mediante la invasión ellos podrán poner una pica en Flandes, que nosotros esperamos que más temprano que tarde se les caiga el embeleco. Hoy, como aprendí de un querido amigo, la urgencia le quita importancia a la prioridad. Tenemos un tema que es hoja de ruta 2026, y a esos efectos tenemos al distinguido compañero profesor Julio Buriente Pérez. Compañero Julio es profesor, es arecibeño, fue fundador y presidente de la Federación Universitaria Pro Independencia, fue miembro fundador también del nuevo movimiento independentista puertorriqueño, fue miembro también del Partido Socialista Puertorriqueño, y fue miembro y fundador del movimiento independentista nacional ostosiano. Es geógrafo y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra. Buenos días, Julio. Buenos días. Buenos días, David. Buenos días a los amigos y a los compañeros y compañeras. Buenos días, Julio. Un placer siempre tenerte aquí. Saludos, Julio. Julio, Buenos días. El tema obligado, ¿verdad?, es la agresión del imperialismo estadounidense hoy contra el pueblo de Venezuela, y quisiera unas expresiones de tu parte, dado el caso que si hay un organismo de lucha en este país por la independencia,
que es afín y solidario y está siempre presente haciendo trabajo con los venezolanos, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Mira, tú mencionabas al principio del programa que hoy la agenda habría de tratar sobre el 2026, sobre la hoja de ruta del 2026. Y que la urgencia de lo que ha sucedido de alguna manera pues modificaba. Yo quiero hacer la observación de que después de todo lo que ha sucedido en el amanecer de ese 3 de enero es la hoja de ruta. Es decir, el imperialismo estadounidense ha diseñado su hoja de ruta de la reconquista de América Latina y el Caribe y el planeta. Cuando el presidente Donald Trump habla de hacer a Estados Unidos grande nuevamente, lo que supone la admisión de su debilitamiento histórico, a la misma vez implica la amenaza que lanza sobre el planeta en ese afán de reconquistar el terreno perdido debido al avance de la historia de los pueblos. Y lo que ha sucedido esta mañana es una muestra contundente de la implementación de la doctrina Monroe, esa de la que comienza ya a hablarse con frecuencia en estos tiempos, que no es otra cosa que una premisa imperial que establece que Estados Unidos tiene el derecho, casi amparado por Dios, de apoderarse del planeta entero a como dé lugar, que Estados Unidos es un país elegido por Dios, por la divinidad, y que en esa medida como sociedad superior pueden disponer a su antojo del resto del mundo. Esa es la lógica de la doctrina Monroe. Y lo que ha sucedido esta mañana es la manifestación grotesca, la manifestación vulgar, violenta, agresiva, violatoria de toda ley y todo derecho, porque ellos simplemente no reconocen ley y derecho que no sea su derecho, sus leyes y sus decisiones. Y lo hemos visto en poco, por así decirlo, en carne y hueso con lo que ha sucedido esta mañana en Venezuela. De forma que cualquier hoja de ruta, cualquier agenda para 2026 que nosotros, los luchadores por la independencia, queramos establecer, tiene que partir de la premisa de que esa potencia de la cual Puerto Rico es colonia desde hace 128 años, precisamente es la que está encabezando toda esa agresión, al extremo de que hasta se llega a comentar de que una vez más, para vergüenza de la colonia, Puerto Rico ha sido utilizado en esa agresión, según se dice, y está siendo utilizado en esa agresión contra el hermano pueblo de Venezuela. De manera que es una cosa y la otra la misma. La agenda nuestra para 2026 tiene que estar inscrita en el reconocimiento de que vivimos unos tiempos en los cuales las extremas derechas más trogloditas, más reaccionarias, más fascistas, han ido ganando espacios, poder, control sobre distintos países. No solo se da lo de Venezuela, que lo estamos viviendo y habrá que ver qué sucederá en los próximos días y semanas. No, se da la extrema derecha llegando al gobierno en Chile, se da la derecha controlando el gobierno de Honduras, se da la extrema derecha más vulgar controlando el gobierno de Argentina, se da la extrema derecha queriendo repuntar en Brasil, los golpistas de Bolsonaro, se da la extrema derecha de Bukele en El Salvador, se da la extrema derecha en el Perú, en Paraguay, obsérvese. Bolivia. En Bolivia, obsérvese cómo los sectores más retrógradas han ido recuperando espacios que históricamente han tenido desde incluso tiempos de la misma independencia de esos países en el siglo XIX.
Por lo tanto, la primera cosa que debe obligarnos a nosotros a reconocer es los tiempos que nos ha tocado vivir al comenzar el 2026. Nos ha tocado vivir tiempos de una escalofriante ofensiva de las extremas de sectores más retrógradas, del neofascismo, pero no solo en América. Miramos el mundo, y Japón acaba de ganar en las elecciones, porque fíjate que es un proceso electoral incluso un extremista de derecha. En Bulgaria, en Hungría, en España, en Francia, en Italia, las extremas derechas van ganando espacios. Hay una internacional tenebrosa del neofascismo. Esos son los tiempos que nos ha tocado vivir nosotros al comenzar el segundo cuarto del siglo XXI. Y en ese contexto se inscribe nuestra lucha por la independencia. Julio, a mí me preocupa de gran manera que organismos internacionales como las Naciones Unidas, donde descansa la defensa del derecho internacional para que otros pueblos no hagan esta barbaridad, cómo se hacen, se cierran los ojos, se tapan los oídos y se tapan también la boca y no profieren ningún tipo de palabra. Y te pregunto, esta situación que se está dando con Estados Unidos, con ese violación del derecho internacional, puede ser también el pie forzado para que otros pueblos de la tierra también agredan a otros pueblos. Mira, ese derecho internacional al que tú te refieres, que surgió del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la Organización de Naciones Unidas y surgió un nuevo orden internacional al calor de la derrota del nazismo y del fascismo, dio paso a la Guerra Fría. Ese derecho internacional, esa Organización de Naciones Unidas, es una caricatura hoy día. No exageraríamos si dijéramos que en buena medida el derecho internacional no existe hoy día. Leíamos esta mañana temprano a uno de los países de América Latina reivindicando el artículo 1 de la Carta de la ONU, que es el que habla y el que dice de que el primer respeto, la primera razón para que la ONU pueda existir es el respeto a la soberanía de los pueblos. O sea, si algo hay que se supone que sea, por así decirlo, sagrado en el derecho internacional, es el respeto a la soberanía. O sea, se supone que la única manera en que pueda haber convivencia en el planeta es si todas las partes se respetan entre sí, aun cuando tengan diferencias importantes. Lo mismo sucede en una comunidad. O sea, en cualquier comunidad donde... Bueno, se perdió la llamada. Joe, trata de conectarme de nuevo con el compañero Julio Muriente. Desde el mismo momento que nace la Revolución Bolivariana, con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ha sido agredida. ¿Sabes que en el 2002 le dieron un golpe de Estado, secuestraron, igual que aparentemente pasó ahora con el presidente Maduro, y el mismo pueblo rescató a Chávez? Luego ha habido sanciones por todos los gobiernos estadounidenses hacia Venezuela. Han sido tan y tan descarados que han tratado de reconocer un presidente títere como Juan Guaidó. Y en este pueblo nuestro, en este suelo, ha habido alcaldes tan repugnantes como es el alcalde de Aguadilla, que se atreve a invitar y llamar honorable esa sabandija. Y hay mecanismos internacionales que en algún momento tuvieron algo de prestigio, como ya tenemos a Julio, como el Premio Nobel de la Paz,
que se lo dan a una señora tejorista que es María Corina Machado. Julio, ¿estás de vuelta en el programa? Sí, precisamente esa mención que tú haces del Premio Nobel de la Paz, que yo le he denominado Premio Nobel de la Guerra, te da una idea de en qué medida las instituciones que nosotros nos han enseñado desde niños, que son instituciones respetables, son serias, ¿no? Porque representan las aspiraciones de la humanidad, todas se han ido desacreditando, todas se han ido pervirtiendo, se han ido prostituyendo. El caso del Premio Nobel de la Paz es una vergüenza total, pero fíjate cómo lo imponen al extremo de que el propio Donald Trump estaba molesto porque no le habían dado el Premio Nobel de la Paz a él que a lo que se dedica, lo hemos visto hoy, es hacer la guerra. Entonces fíjate cómo hay toda una inversión de valores, y entonces tenemos que los perversos, los fascistas, los guerreristas, los que son intolerantes, los que no creen en la igualdad de derechos, han ido ganando espacio. Esa es la gran preocupación que debemos elevar nosotros a nuestras conciencias. Vivimos una coyuntura planetaria en la que los sectores que nosotros pensábamos que con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo y el fascismo y el imperio japonés, que era para nunca más aquel espanto que costó la vida a decenas de millones de seres humanos, resulta que están por ahí, por todas las esquinas, agazapados y apareciendo en escena, peligrosamente. Y lo peor de todo es que se pintan democráticos, se pintan gente buena y tratan de justificar sus actos, como Donald Trump está pretendiendo justificar la violación a la soberanía nacional de Venezuela cometida durante todo este tiempo. Eso yo creo que es fundamental, David, y amigos y amigas que nos escuchan, si queremos nosotros diseñar una agenda, porque Puerto Rico está insertado en esa... Mira si está insertado, que nosotros hace algunas décadas pensábamos que ya se había desmantelado Raimi en Aguadilla, que ya se había desmantelado Ceiba, en Ruberrobo en Ceiba. Pues mira, están activadas de nuevo, pero han sumado Arroyo, han sumado Ponce, han sumado Salinas y han convertido a Puerto Rico en un gran portaaviones en el Caribe. O sea, hemos vuelto a una etapa anterior que creíamos superada. Lo único que falta es que vuelvan a llevar a cabo entrenamiento militar en la isla Nena de Vieques, para que retornemos a la situación anterior que creíamos superada. La pensábamos superada, pensábamos que el tema del militarismo en Puerto Rico iba quedando atrás. Nunca se ha ido, nunca ha desaparecido. Ahí los tenemos. Julio, se habla de que no en este estado de guerra que está Puerto Rico, porque estamos en un estado de guerra y la gente parece que no lo entiende, sin estar en el estado de guerra entre Guardia Nacional y Ejército estadounidense, hay alrededor de 15,000 individuos que pertenecen a esas ramas. O sea que hablando de esa cantidad de personal militar en Puerto Rico, duplica por mucho las fuerzas de seguridad del gobierno de Puerto Rico y aquellas fuerzas también represivas que tienen las diferentes agencias estadounidenses de nuestro suelo. Entre Guardia Nacional y entre soldados estadounidenses, antes de que llegara la situación que se dio en agosto, había ya 15,000 soldados en Puerto Rico. Así es. Pero por otro lado... Y los que faltan por llegar. Y Julio, un comentario breve sobre lo que decía Julio en relación al rol de las Naciones Unidas. Desde el principio de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tenido 5 miembros permanentes, de los cuales 3 han sido imperios, el imperio británico, estadounidense y francés, cada uno de los cuales tiene poder de veto. Y eso ha sido así desde el principio. Y le dan cabida como miembro bona fide de las Naciones Unidas a todos los imperios del mundo.
algo que es inconcebible, porque los imperios son precisamente los que violan las leyes internacionales y las leyes internas de países extranjeros. Por eso es que los países pequeños como Puerto Rico tenemos que reivindicar ese derecho internacional, porque es el asidero que nos queda para poder reclamar ante el mundo nuestro derecho a la autodeterminación e independencia. O sea, a ellos no les interesa. En lo que a Estados Unidos respecta, el derecho internacional de ellos emana de su Congreso. Es el Congreso de Estados Unidos el que dicta la pauta de sus actos. A ellos poco les importa la Organización de Naciones Unidas. Ellos simplemente violentan todo el derecho internacional, lo hemos visto esta mañana. Ellos dicen que el derecho internacional que ellos reconocen es su derecho nacional. Y a ver cuál va a ser el guapo que le va a tumbar la pajita, como dicen por allá. Y entonces resulta que los países grandes y poderosos ni para allá miran, porque además muchos de ellos son sus aliados y le permiten y le toleran y consienten cualquier violación de derechos civiles, cualquier violación de derecho internacional, cualquier violación a la soberanía, porque después de todo ellos a su vez son violadores del derecho internacional. Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Rusia. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de que después de todo es entre socios la cosa. Y entonces disponen a su antojo del planeta, cada cual con un pedazo del pastel, cada cual con un pedazo del bizcocho. Tú no me toques mi pedazo, yo no te toco el tuyo, y así podemos ser dueños del planeta entre todos. Esa es la lógica de gran potencia, que no reconoce derecho alguno. Ahora, el derecho Julio, está en las cañoneras, el derecho está en los aviones que bombardearon y mataron esta mañana en Caracas y en otras ciudades venezolanas. Ese es el derecho en el que ellos creen. a mí no me gusta interrumpir cuando obviamente todo lo que estás diciendo es muy cierto. Pero aprovecho ahora para decirte que en todo momento, y me imagino que a ti te pasaba lo mismo, que sabías que tanto Rupert Rowe como Ramey, como Foralen, Santiago, Vieques, todo eso estaba todavía en manos de los norteamericanos y daba la impresión de que no estuviera. Y entonces, pues este fenómeno que se ha dado desde agosto para acá, nos dice que sí, que estaba, y era cuestión de retomarlo y ponerlo en función, lo que han llamado la remilitarización. Y nosotros sabíamos que eso iba a suceder en cualquier momento, porque todavía somos un país intervenido, invadido por Estados Unidos en Puerto Rico, y todavía no hemos ni siquiera logrado llegar al gobierno, no a la soberanía, al gobierno. Y entonces hay veces que nos preocupa que estemos esperando 6 meses o 7 meses para entonces entrar en elecciones, en la campaña de ir a los barrios. A veces nos debe dar vergüenza ir a los barrios a buscar votos cuando no lo hemos hecho durante los 3 años anteriores para poder llegar al gobierno. Y nosotros, me parece que nos tenemos que tomar en serio como hoja de ruta, ya que estamos discutiendo hoja de ruta, el poder hacer ese trabajo que nos lleve por lo menos al gobierno y desde allí timoniar el proceso de descolonización de Puerto Rico, porque si no, no hay forma de que podamos avanzar. Lo hago a modo de reflexión y quiero oírte sobre este asunto. Julio, yo quisiera también en esa línea hacerte una pregunta, ¿verdad? En las elecciones del 2024, el candidato que representaba el ideal independentista alcanzó una segunda posición, la más votada. Así es. En febrero del año 2025, los compañeros Marta Quiñones, Carlos Rivera Lugo, Javier Hernández crearon, Rolando Emanuel, y crearon el documento Plan B, para que el Ejecutivo estadounidense examinara los beneficios para poderle conceder la independencia a Puerto Rico. En agosto de este año pasado se efectúa la Gran Marcha por la Independencia, que sabes que fue un evento
sumamente exitoso. Y ahora hace unas semanas el congresista republicano Tom McClinton y aparentemente otros congresistas indicó que planeaba presentar un proyecto para promulgar la independencia de Puerto Rico. ¿Cómo toda esta situación de la militarización y lo que se está dando en Venezuela nos afecta a nosotros en el anhelo de independencia, con lo mucho que hemos avanzado en los últimos 2 años? No te vamos a interrumpir porque sé que son cosas bien importantes. A veces podemos mencionar en pocas palabras. Del lado nuestro se valen todas las iniciativas imaginables. El plan B, reunirnos con legisladores que de otra manera en el Congreso no nos reuniríamos, son conservadores, estos republicanos, y sin embargo se genera un espacio común, las marchas por la independencia, o sea, el movimiento independentista tiene que de manera incansable generar todas las iniciativas que se puedan en todos los escenarios, en todos los espacios. De eso se trata la lucha de independencia, ¿no? Y buscar puntos en común y dejar de discutir entre nosotros o pelearnos entre nosotros, sino buscar coincidencias para fortalecer el movimiento independentista. Ahora, Puerto Rico sigue siendo para Estados Unidos una gran base militar en la región del Caribe. Lo hemos visto en estos días. La distancia que hay entre Puerto Rico, entre Ponce y Caracas, en avión es menos de, que será media hora, 45 minutos. O sea, Puerto Rico es una gran base militar que queda muy cerca de Cuba, que queda muy cerca de Panamá. Hemos sido base militar desde que llegaron los primeros conquistadores. Por eso es que lo que nos dejaron en herencia no fueron universidades y escuelas, sino murallas y fuertes militares. Nos dejaron el Morro, nos dejaron San Cristóbal, nos dejaron las murallas, porque para eso fue para lo que les servimos. Eso que sucedió ayer sucede hoy. O sea, hoy seguimos siendo base militar. Y en ese sentido, eso tiene un valor estratégico para Estados Unidos. Por lo tanto, no nos llamemos a engaño ni caigamos en ninguna fantasía de que de buenas a primeras el gobierno de Estados Unidos va a soltar prenda con Puerto Rico. A ellos no les interesa soltar prenda con Puerto Rico. A ellos les interesa afianzar su presencia en Puerto Rico. O sea, para ellos, Puerto Rico sigue siendo tan indispensable en la región como lo ha sido siempre. Y en ese sentido, la remilitarización de Puerto Rico durante los pasados meses es una muestra elocuente de en qué medida Puerto Rico sigue siendo tremendamente importante para Estados Unidos. Eso no es para que nos pongamos pesimistas o para que nos resignemos, es para que reconozcamos. O sea, decía un querido amigo hace algún tiempo que el pueblo de Puerto Rico era un pueblo glorioso al que le había tocado combatir nada menos que contra la potencia imperialista más poderosa del mundo. Bueno, pues de eso se trata. O sea, nosotros somos luchadores por la independencia frente a la potencia imperialista, militar, económica, política más poderosa del mundo, y es desigual. O sea, aquí David y Goliat se quedan chiquititos. ¿Eso nos va a hacer amilanarnos? No. Ustedes están ahora mismo movilizando para la solidaridad esta mañana, y nosotros esta tarde nos vamos a encontrar para la solidaridad, porque no nos vamos a rendir, pero tenemos que reconocer el poder enorme y la insensibilidad e inhumanidad terrible del enemigo que tenemos de frente. Empezando porque tenemos que reconocer que es el enemigo. Esa palabra no se borró del diccionario, la palabra enemigo, siguen siéndolo, y ahora más que nunca. De manera que en ese sentido, ese es el cuadro de situación. El plan que nosotros desarrollemos, la agenda para el 2026, tiene que partir de la premisa de que nosotros estamos combatiendo contra un enemigo poderosísimo, que es enemigo de la humanidad. De eso se trata. Y aún así, en lugar de amilanarnos, nos sentimos más seguros y confiados en que no nos queda otra opción que luchar y luchar y luchar. Julio, voy a hacer dos anuncios.
voy a hacer dos anuncios. Adelante. Este programa se sostiene por el compromiso de nuestros auspiciadores. Apoyen las empresas que respaldan este medio y agradecemos también a todos los compañeros Radio Escucha que generosamente mes tras mes nos aportan pues dinero. Si usted nos quiere hacer un donativo, pues mire, tenemos una ATH móvil que es el 787-910-2721. Y repito, ATH móvil 787-910-2721. Y el programa de hoy se titula Hoja de Ruta 2026 y tenemos al distinguido compañero Julio Muriente Pérez. Y quiero hacer otro anuncio. ¿Sabe, Julio, que acá en el área oeste, esta mañana, ante lo grave de la situación, decidimos alquilar un vehículo para poderlos trasladar a San Juan? Porque hay muchos compañeros que no tienen manera de poderse mover en su auto. Así que nos dimos a la tarea y conseguimos un vehículo que va a salir del pueblo de Sabana Grande. Se supone que a las 12:30 estemos llegando a Plaza del Oeste, donde está el Mesón Sándwich. Allí abordarán los compañeros que nos vayan a acompañar a la manifestación en contra de la agresión de Venezuela. Luego, a la 1 de la tarde, debemos de estar en el viaducto del pueblo de Mayagüez para que aborden los compañeros que allí estén. Salimos del viaducto y nos dirigimos a Añasco, y justamente en lo que llamamos el shopping de Añasco, donde está el restaurante de comida rápida McDonald's, allí abordarán los compañeros de Añasco, Aguada y Rincón, y luego continuaremos hacia el área noroeste y llegaremos a Aguadilla, donde los compañeros del MIN de Aguadilla pues también están organizando y se irán con nosotros en la guagua. Eso va a ser hoy. Compañero que quiera participar de la actividad hoy en repudio a la agresión hacia Venezuela, pues se puede comunicar conmigo al teléfono 787-413-1546 o en los diferentes chats donde estamos suscritos, pues nos envía que le guardemos un asiento. Sí, Julio, quiero hacer un breve comentario. Lo que ha sucedido hoy, que no ha tenido respuesta aparentemente ni de Venezuela ni de los aliados de Venezuela hasta el momento presente que yo sepa. Eso no quiere decir que eso se va a quedar así. Mi opinión es que lo que suceda con Puerto Rico, en definitiva, política y económicamente, va a depender grandemente del resultado de esa guerra. Y yo no tengo la expectativa de que los Estados Unidos ganen esa guerra. Los Estados Unidos van a tener que confrontar una gran oposición militar sobre su propio territorio nacional. Y eso cambiará la historia de Puerto Rico. Nada más voy a decir. No sé si efectivamente nuestra realidad nacional está marcada por lo que está sucediendo en este momento en el Caribe. Por eso yo decía hace un momento que la remilitarización de Puerto Rico se da en función de la ofensiva estadounidense en el marco de la doctrina Monroe. De la misma manera que durante el siglo XIX, cuando se organizaba la lucha de independencia de lo que hoy es Venezuela, Puerto Rico era utilizado por España para organizar las fuerzas que iban a combatir a los independentistas en Venezuela, en la Gran Colombia. Eso pasaba en las primeras décadas del siglo XIX, utilizar a Puerto Rico para atacar a Venezuela. Pues hoy día, 2 siglos después, Puerto Rico sigue siendo utilizado para atacar a Venezuela en su lucha por la segunda independencia. Esa es la función
que el colonialismo le ha asignado a Puerto Rico. Por eso es que nosotros hemos insistido en los eventos internacionales, cuando reclamamos la solidaridad con la independencia de Puerto Rico, de que la independencia de Puerto Rico no es un asunto que debe interesarle o convenirle únicamente al pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué no? Porque Puerto Rico colonial es utilizado para hacerle daño a otros países y a otros pueblos. Por lo tanto, a esos otros países y otros pueblos debe interesarle que Puerto Rico sea independiente, para que Puerto Rico deje de ser utilizado como base militar para hacerle daño a ellos. En este caso a los venezolanos, a los colombianos, como ha sucedido con Cuba en el pasado. De manera que claro que sí, el destino de Puerto Rico está marcado por las decisiones que toma el imperialismo y la utilización que hace de nuestro país para hacerle daño a otros pueblos. Esa es la responsabilidad enorme que tenemos los independentistas puertorriqueños de adelantar la causa de la independencia nacional. Julio, sé que nosotros vamos a estar al lado de Venezuela y de los compañeros venezolanos con todo nuestro esfuerzo y con las posibilidades que nos permitan. Pero la realidad es que Puerto Rico tiene su propia realidad y nosotros tenemos unos lastres de años anteriores que no han tenido solución, y a esos lastres anteriores también se suman unos que recién se han creado en este pasado año. Y yo quisiera, en estos 10 o 12 minutos finales que nos quedan, 15 minutos, que pudiéramos hablar de la mal llamada ley de transparencia, donde se restringe información pública, legalizar las viviendas, como pasó en La Parguera, dentro de una reserva marina que son los mangles, conceder proyectos donde sabemos que no benefician en nada al pueblo, como es el caso del proyecto Esencia, quitar derechos a la mujer, que es la que manda sobre su cuerpo, aplaudir, y lo hemos visto en semanas anteriores, la presencia militar en Puerto Rico para agredir pueblos hermanos. ¿Cómo nosotros desde nuestra organización y como movimiento independentista podemos dar forma y crear una línea para que el pueblo entienda que tiene que tirarse a la calle a luchar? Precisamente la manera como tú lo has presentado indica que no se trata de asuntos aislados entre sí, sino que hay un gran plan maestro. Hay un plan maestro dirigido al desmantelamiento de la sociedad puertorriqueña, a la utilización de sus recursos naturales, a la explotación económica, a la venta del país a los mejores postores, a la utilización de Puerto Rico como base militar. Son como piezas de un mismo rompecabezas. O sea, no son piezas aisladas, las blancas separadas de las azules, de las amarillas, no. Al montarlas todas descubrimos que aquí hay un plan general, y lo mismo se manifiesta en Esencia, en Cabo Rojo, que se manifiesta en el uso militar de Arroyo de Ponce, que se manifiesta en el control de los grandes burgueses en Rincón o en Dorado, que se manifiesta en las leyes retrógradas en materia de los medios de comunicación y el manejo de la información. Todo esto está diseñado, aquí hay cálculo y premeditación. Bueno, nosotros, quienes luchamos por la independencia, también tenemos que tener cálculo y premeditación. Y a mí me parece que la primera iniciativa debe ser justamente poner sobre la mesa todas esas piezas para tratar de comprender de qué se trata la imagen de ese rompecabezas y ver cada pieza. O sea, lo que sucede en Cabo Rojo con Esencia tiene que ver con lo que está sucediendo en Fajardo, y la utilización militar de Arroyo, de Ponce, de Salinas, de Rupert Road, tiene que ver con los temas ambientales de Puerto Rico, tiene que ver con la emigración masiva de puertorriqueños a Estados Unidos.
el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico y el sistema público de enseñanza tiene que ver con la presencia de la Junta de Control Fiscal, y eso tiene que ver con la imposición de la privatización del sistema energético a manos de Luma. O sea, todo eso va correlacionado, cada uno con lo otro, no son hechos aislados. Yo invitaría entonces, David, a que nosotros, que queremos ser eficientes, ¿no?, que queremos ser útiles a la causa de la independencia, hagamos eso. Sentémonos a analizar cada pieza, a ver cómo se relaciona con la otra y ver el plan general que hay contra Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico desde el gobierno colonial y desde Washington. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Podríamos aprovechar, por cierto, el acto del 11 de enero que se va a celebrar dentro de unos días allá en Mayagüez, para un poco hacer un análisis desde la tribuna de esto que estamos diciendo y convocar a nuestra matrícula y a quienes nos acompañen el próximo 11 de enero a que reflexionemos sobre esto, sobre la situación que vive Puerto Rico y la situación que vive el mundo en el comienzo de la segunda cuarta parte del siglo XXI. Por cierto, Julio, a mí con la urgencia de traer el tema de Venezuela, se me había pasado el anunciar la actividad del próximo 11 de enero. El domingo que viene, mañana no, el otro. Ese domingo 11 de enero, a partir de la 1 de la tarde, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano estará honrando el legado histórico y patriótico del maestro Hostos, y esta actividad se va a efectuar en el Museo Pilar de Filló, que eso queda en la calle Méndez Vigo. Usted cuando llegue a Mayagüez busca la calle Méndez Vigo y allí va a ver una bandera de Puerto Rico casi en la acera. Cualquier residente de Mayagüez que le pregunte sabe dónde es el Museo Casa Pilar de Filló. Así que no voy a dar más instrucciones que esas. A partir de la 1 de la tarde. Estamos invitando a una gran cantidad de compañeros que representan instituciones hostosianas, y espero que ese día puedan acompañarnos, escuchar el mensaje político, disfrutar de la actividad que siempre hacemos cultural, y renovemos, comenzando el año, el espíritu de lucha para seguir adelantando la causa de la independencia. ¿Qué tiempo nos queda para hacerle una última pregunta, Julio? Nos quedan 10 minutos, 8 minutos. Julio, tú has estado en varias ocasiones en Venezuela y has visto cuál es el proceso político bolivariano, ¿no? Y cómo se manifiesta el pueblo venezolano. Si hay alguien que puede decirnos cómo esta situación, que es una continua agresión tras agresión, cómo se está comportando el pueblo, independientemente de lo que nosotros, porque en la percepción de nosotros es desde la solidaridad emocional, pero ellos son los que están pasando por el problema, y tú has estado allí. Quiero oírte sobre eso. Mira, estamos hablando de un proceso de transformación radical de la sociedad que ya cumple 26 años. O sea, no estamos hablando de una situación que se inició antes de ayer. Estamos hablando de un proceso histórico. Para que ese proceso pueda haberse sostenido por un cuarto de siglo, tiene que haber habido un extraordinario respaldo del pueblo venezolano. O sea, desde la soledad de un pretendido dictador, un proceso no dura más de medio día. Para que Hugo Chávez encabezara ese proceso y para que le siguiera en la dirección Nicolás Maduro, han tenido que haber millones y millones de venezolanos que respalden la revolución bolivariana. Por eso es que se ha sostenido por más de un cuarto de siglo, justamente porque ha tenido una gran base social, una base social millonaria, que se ha ido educando porque ha creado conciencia
ha creado conciencia de que lo que estaba queriendo construirse en Venezuela y lo que quiere construirse en Venezuela contradice directamente los intereses del imperialismo estadounidense. Es decir, el pueblo venezolano ha sabido a qué atenerse y ha conocido las consecuencias. Y sabe que habrá fuerzas poderosísimas que intentarán en todo momento impedir que ese proceso avance exactamente de la misma manera como se ha dado en Cuba. Porque tanto Cuba como Venezuela representan un cambio de época. Un cambio de época que atenta contra la hegemonía del imperialismo. Y claro, el imperialismo va a hacer todo lo posible por impedir que esas ideas avancen y que ellos pierdan poder. Por eso, esa intolerancia de Estados Unidos. Eso fue lo que sucedió cuando se dio la independencia de Haití en el siglo XIX, que supuso un cambio de época porque América Latina y el Caribe comenzaron a ser independientes y a las potencias imperiales, sobre todo Francia y Estados Unidos, no les interesaba y por eso empobrecieron Haití. Por eso maltrataron a Haití hasta el día de hoy. De manera que, más allá de la pasión que un poco nos acoge en momentos como estos, más a más de la intensidad de un día como el de hoy, tenemos que reconocer que de alguna forma este es el precio a pagar cuando un pueblo se dispone a ser libre. O sea, nadie piense que la libertad se alcanza graciosamente y que las grandes potencias simplemente van a rendir sus espacios. Ninguna potencia imperial rinde espacios. Todo lo contrario, hace lo indecible con tal de impedir que avancen los procesos de transformación. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. De aquí a un tiempo, cuando hagamos reflexión histórica del día de hoy y de los días subsiguientes, analizaremos cómo el pueblo de Venezuela valientemente ha tenido que enfrentar las fuerzas retrógradas que pretenden impedir que haya transformaciones. Oye, es lo que en Puerto Rico los Estados Unidos hizo contra el bisuismo en los años 30, es la masacre de Ponce, es la masacre de Río Piedra, es el encarcelamiento de Don Pedro y del liderato, es el asesinato de Filiberto. Fíjate que ellos, cuando se sienten de alguna manera amenazados, cuando sienten que sus intereses están en entredicho, vuelcan la violencia, violan las leyes, arremeten. O sea, eso es lo que está sucediendo en Venezuela y pues es el precio a pagar, como Cuba ha pagado el precio de ser la primera revolución socialista en América. Nadie jamás pensó que esto iba a ser un paseo, que iba a ser gracioso, que iba a ser simpático y que iba a gozar del visto bueno de los poderosos. Julio, entiendo ese es el precio que estamos pagando. Entiendo por tus palabras que para que nuestra lucha adelante y para que realmente haya cambios de parte del gobierno estadounidense, se le tiene que crear un problema a ellos en este país. ¿Estamos en lo correcto? Eso lo decía Maribra hace mucho tiempo. O sea, el problema del colonialismo no es de ellos. El problema del colonialismo es nuestro. No, ellos nos dominan, ellos nos controlan, ellos disponen de nosotros. Ellos nos utilizan. No, el problema es nuestro. Ahora, si la opción es la resignación, si la opción es el acomodo, si la opción es el silencio, ellos van a imperar hasta el año 5000. Tiene que haber de parte nuestra una respuesta. Los protagonistas principales del proceso de autodeterminación e independencia es el pueblo de Puerto Rico. Que nadie confíe demasiado en los cantos de sirena que puedan venir de Washington o que puedan venir de alguna gestión de autoridad estadounidense, porque ellos son el enemigo. Son el enemigo, y el enemigo no tranza, el enemigo te quiere aplastar siempre. Julio. De manera que en ese sentido, claro que tenemos que crearle no 1, 1000 problemas, que ya bastante problema para nosotros es la condición colonial. Julio, ya en los minutos finales quisiera decir algo. Me gustaría que se lo pudieras decir a tu querida hija, que es estudiante de arqueología, que es una disciplina que a mí me apasiona.
Hace 2500 años, de suelo venezolano, llegó un nativo, un aborigen, arawak, saladoide, como se le puso por la ciencia arqueológica. Ese hecho tan significativo que los venezolanos de aquel tiempo ancestral poblaron las Antillas, hacen que Venezuela sea nuestra madre patria. Así es. Así es. Somos venezolanos. Somos venezolanos. Y somos bolivarianos. Exacto. Y sentimos en nuestro propio corazón los golpes que recibe hoy día el pueblo venezolano. Y reímos con ellos y lloramos con ellos. Y luchamos con ellos. Porque es una y la misma cosa. En ese sentido, por eso es que estamos hablando de estos temas esta mañana. Por eso rompimos el día antes de que saliera el sol, tan pronto nos enteramos del espanto que estaba sucediendo en Venezuela. Y por eso nos vamos a ver esta tarde a las 4 allí para reafirmar la solidaridad con el hermano pueblo venezolano. Hermano, pues un abrazo grande. Nos vemos esta tarde allá en La Chaldón. Nos vemos a la tarde. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. No nos vamos a despedir sin indicar que el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano alquiló un vehículo que va a salir de Sabana Grande. Los primeros compañeros los vamos a abordar a las 12:30 en San Germán, en Plaza del Oeste, donde está el Mesón Sandwich, a la 1 de la tarde en el viaducto de Mayagüez, a las 2 menos cuarto en el shopping de Añasco, donde está el McDonald's, y a las 2 de la tarde estaremos abordando con los compañeros del MIN de Aguadilla en Plaza Ferrán de Aguadilla. Nos despedimos. Boricua, defiende lo tuyo. LRSR Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.